fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, mi querido hermano, Dios le bendiga. Es un gusto saludarlo y bendecirlo el día de hoy. Y nuestra iglesia, la Comunidad de la Gracia, le da la más cordial bienvenida a nuestra sede, a nuestra nueva sede. ¿Cuánto le gusta la sede? Gloria a Dios. Si tiene gusto en saludarle, su hermano en Cristo Richard Montes, quien va a estar a cargo el día de hoy de dirigir el servicio y dar el devoción. ¿Ok? Para eso les pido que me acompañen en oración para empezar. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú siempre nos das, como hoy, Padre de la gloria, de poder abrir nuestros ojos, Señor, poder volver a respirar este aire, Señor, que tú nos das, y bendecir tu nombre en todo tiempo, en todo momento, porque Señor, tú eres bueno, a pesar de todas las adversidades, Señor, que puedan estar en nuestras vidas, tú sigues siendo bueno porque nos sigues proveyendo, nos sigues bendiciendo y nos sigue dando de tu buena voluntad. Amén. Gloria a Dios. Y para empezar el devocional, los invito, mi querido hermano, a aquellos que cogieron su Biblia, a buscar en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 1 en adelante. El devocional del día de hoy lo he titulado Mi futuro está seguro en Dios. Amén. Bueno, yo, que ustedes buscan aquí, lo voy a estar buscando aquí también y voy a estar leyendo. ¿Cuánto le da gloria a Dios por eso? Amén. Voy a leer en la versión TLA, traducción lenguaje actual. Dice la siguiente manera: en cierta ocasión, Nabucodonosor tuvo unos sueños muy extraños y se quedó tan inquieto que ya dormir no podía. Entonces mandó a llamar a todos los sabios y adivinos que había en su reino, pues quería que le dijeran qué significado tenía su sueño. Cuando sucedió esto, Nabucodonosor llevaba 2 años de ser rey. Los sabios y adivinos se presentaron ante el rey y el rey les dijo: tuve un sueño y me preocupa no saber lo que significa. Como los sabios hablaban arameo, le contestaron al rey y decidió: nosotros estamos para servir a su majestad y le deseamos muchos años de vida. Si su majestad nos cuenta su sueño, nosotros le diremos lo que significa. El rey le contestó: ya he tomado una decisión. Si ustedes me dicen lo que soñé y lo que el sueño significa, yo les daré muchos regalos y haré que todos les rindan honores. Pero si no me dicen lo que soñé ni lo que el sueño significa, mandaré que los partan en pedazos y que conviertan sus casas en basureros. Más les vale entonces decirme lo que soñé y lo que quiere decir. Los sabios volvieron a decirle: si su majestad nos cuenta lo que soñó, nosotros le diremos lo que significa. El rey les dijo: creo que ustedes quieren ganar tiempo, se están poniendo de acuerdo para decirme puras mentiras. Pero mi decisión no va a cambiar. Díganme qué fue lo que soñé y así sabré que son capaces de decirme lo que significa. Si me lo dicen, si no me lo dicen, mandaré que lo castiguen a todos. Los sabios se defendieron y dijeron: nunca ningún rey, por más poderoso que fuera, les ha pedido a sus sabios y adivinos responder algo tan difícil, ni hay nadie en la tierra capaz de adivinar lo que su majestad quiere saber. Tal vez los dioses podrían darle una respuesta, pero ellos no viven en este mundo. Amén. Hasta aquí. Debemos entender que para aquel tiempo, Nabucodonosor era el rey más poderoso, era el rey de ese gran imperio, y por lo tanto tenía bastantes preocupaciones y ansiedad
para cómo gobernar. ¿Cuándo creen que es así? El estrés y los trastornos de emociones son parte de nuestro diario vivir. ¿Quién no tiene esos trastornos emocionales y ansiedad? ¿A quién no les pasa? Creo que todos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Como gente destacada, así, famosa como Nabucodonosor, su exposición continua a las preocupaciones y presiones permanentemente en su estilo de vida, eso le produce ansiedad y todas esas cosas. Pero en cambio, en contraposición a ese estilo de vida, un estilo de vida sencillo a través de la guía poderosa de Dios, a través de su palabra, a través de la oración, a través de intimar con Él en adoración, como lo hicimos ahorita, trae una vida de tranquilidad y paz, a pesar de que podamos vivir muchas adversidades como estamos acostumbrados aquí en Venezuela. Pero Dios nos da esa fortaleza. ¿Amén? En esta oportunidad, Nabucodonosor tenía tanta presión que pidió a sus sabios que le dieran el sueño mismo. Y a todos, y si no, todos iban a ser ejecutados como engañadores. Esta incertidumbre causa ansiedad por saber los eventos futuros, buscando con superstición. Recuerden que ellos son sabios y adivinos. Eso es superstición. Y para hacer un entre paréntesis aquí, yo busqué el significado de superstición y coloqué de esta manera. Y dice así: creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. ¿No les parece así un poco como que la superstición no tiene un poco de sentido, no tiene lógica? Entonces, ahora vamos a ver según la Biblia. Toda creencia sobrenatural ajena al cristianismo es superstición. La superstición es una manera de relación con el demonio. Wow, me encantó eso. Aquello que no está contrario a los designios de Dios es algo que viene del enemigo. Entonces, seguimos. Buscar con superstición, ¿verdad? Comprender lo que pasará mañana en lugar de conocer el camino de la salvación a la senda del deber. Ahora bien, tomemos en cuenta el conocimiento anticipado de los sucesos aumenta la ansiedad, como les venía diciendo, y profundiza la crisis. Por ejemplo, cuando nosotros obramos, los que trabajamos, obramos, agarramos una platita por aquí, oye, tenemos la necesidad, ¿verdad?, de comprar alimentos. Y a veces nos decimos, ¿es que no alcanzará? No alcanza esto. Cuando alguien tiene una patología, una enfermedad que tiene que comprar su medicina, ¿verdad? Y se preocupará porque me alcanzará, cuánto costará, el mes pasado lo compré tanto. O cuando las personas que viven en alquiler, eso es, cuando llega a fin de mes, es preocupante eso. Y a los que estudiamos en la universidad, cada trimestre, cada semestre, es un golpe fuerte. Pero, mi hermano, existe una gran promesa de parte de Dios. Bueno, la Biblia está llena de promesas de parte de Dios para cada uno de nosotros. Pero existe una promesa de parte de nuestro buen Dios que dice de la siguiente manera: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Eso lo podemos ver para lo que notan en Romanos 8:28. Ok, veo que notar, ¿verdad? Tiene que anotar, mi querido hermano, porque Dios les habla a usted a través de cada persona que se para aquí. ¿Amén? No es una promesa para todos. No todas las cosas están dispuestas para el bien de todo el mundo. Algunas cosas también traen males a quienes no quieren caminar en la senda de Dios. Recuerden que Dios en Deuteronomio dice allí las bendiciones por la obediencia y la maldición sobre la desobediencia. Uno decide qué camino andar, en la bendición o al contrario de la bendición. Entonces, pero si usted es un creyente, la Biblia dice que todas las cosas son para bien, aunque no necesariamente todas las cosas serán buenas.
Por esta razón podemos ver y confiar en Dios y dejarle nuestro futuro en sus manos. No existe ninguna dificultad, derrota o desastre en la vida que Dios no la pueda usar para nosotros, para sacar lo mejor de nosotros. ¿Cuánto creen que es así? Amén. Y entonces, mi hermano, para aquellas personas que les gusta notar y les gusta leer la Biblia, yo tengo aquí dos versículos más. Bueno, tengo aquí el Salmo 91, que lo pueden leer completamente. No lo pongas como anteriormente uno lo colocaba en su casa, lo abría en el Salmo 91 en la Biblia y lo dejaba como un amuleto de superstición. Ahora no, ahora tenemos la palabra viva en nuestras vidas. La debemos predicar y ponerla por un hecho. Y la otra es 2 Corintios 5, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Hay una gran promesa de parte de Dios para nuestras vidas. Y para ir terminando mi reflexión, el Señor tiene cuidado de nosotros. Esto incluye especialmente nuestro futuro, el cual está en sus manos. ¿Cuánto creen que hace? Amén. Confiamos plenamente en lo que Dios hace a nuestro favor y hará en un futuro. Así como Dios, usted puede leer el libro de Daniel, lo que han leído el libro de Daniel, y lo pueden seguir leyendo, ¿verdad? Así como Dios tuvo cuidado de Daniel, también va a tener cuidado de nosotros. ¿Cuánto creen que es así? Amén. Bueno, vamos a orar entonces. Inclina ahí su cabeza, su rostro, para darle gracias a Dios por esta palabra. Padre bueno, enséñanos a descansar en ti, a no anticiparnos, Señor, a los hechos, sino ver tu voluntad, Padre de la gloria, cumpliéndose en cada uno de nosotros. Con tu poder, Señor, quiero entregarte mi ansiedad, mi temor al futuro, Padre, pues en ti no existe incertidumbre ni maldad, solo amor, misericordia y verdad. Aumenta nuestra confianza en ti cada día, Señor. Acrecienta nuestra fe, pues tú tienes control total de nuestras ansiedades, de nuestras circunstancias. Ayúdanos a aceptar tu soberanía. Todo esto te lo pedimos, Padre de la gloria, en el precioso y poderoso nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Gracias. Continuamos nosotros con nuestras prédicas. ¿Acerca de qué? ¿De qué estamos hablando? Nuestras prédicas se refieren a Primera de Tesalonicenses. Dios mío, esa música. Ahora, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, vamos a comenzar nuestra prédica del día de hoy. Bienvenidos a nuestros hermanos que nos visitan por primera vez. Bienvenidos a los hermanos también que consecuentemente han venido a la iglesia. Bienvenidos a los preadolescentes que hoy su segunda clase, su segunda prédica aquí en el salón de adultos. ¿Sí? Ya comieron lechita, ya comieron pastica y todo eso. Ahora aquí en la estrella de los grandes para comer alimentos fuertes. Amén. Bien, hermanos, vamos por favor a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Continuamos hoy y finalizamos, gracias al Señor, esta carta escrita por el apóstol Pablo. Leemos desde el versículo 19, dice: no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel Él es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con quien,
Ahora bien, como ya estamos finalizando esta carta, es necesario hacer un resumen o un contexto de lo que aquí estaba sucediendo y por qué Pablo escribe esta carta. Entendemos en el segundo viaje misionero que hizo Pablo, que estaba Pablo, Silas y Timoteo. Ellos van a Tesalónica y ellos comienzan a predicar la palabra de Dios, según nos relata Hechos capítulo 17. Y ellos comienzan a hablar, dice la palabra, que ellos tuvieron 3 sábados, 3 días de reposo predicando la palabra en la sinagoga. Pero, según los estudiosos, dicen que no solo estuvieron 3 meses, 3 semanas, sino que ellos duraron entre 4 a 6 meses hablando acerca del Señor. Ellos, según nos relata Hechos capítulo 17, se formó un alboroto en Tesalónica cuando ellos comienzan a hablar de Jesús. Esto origina una persecución al grupo o al equipo misionero. Comienzan a perseguirlos y ellos en esa tribulación, esa persecución, ellos escapan de Tesalónica. Al punto que había un hermano que se llamaba Jasón, que tuvo que dar una fianza diciendo: este tipo no va a molestar más, este tipo no va a causar más problemas. Esa fianza es muy interesante porque no es como en estos tiempos, que es una promesa de cumplimiento impagable, sino que si no se cumplía o si ellos llegaban y seguían con el alboroto, el Jasón podía ir preso hasta poder morir. ¿Por qué? Porque había quebrantado su palabra. Luego, una vez que Pablo sale de noche de ahí de Tesalónica, llegan a Berea. Luego de aquí, Pablo comienza a preocuparse, diciendo: ¿qué habrá pasado con estos hermanos que ellos salían tan apurados de allí por la persecución? Yo salgo, pero ellos quedaron con el problema. Es decir, Pablo está preocupado de qué está pasando con esta iglesia. ¿Qué está pasando con esta iglesia nueva? Recuerden que estamos hablando de 4 a 6 meses después Pablo estuvo enseñando y predicando la palabra. Y Pablo se preocupa y dice: ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo con ellos? Al punto de que le dice a Timoteo: no aguanto más. No, yo necesito que tú vayas otra vez a Tesalónica y averigüe qué está sucediendo allí. Podemos verlo en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versos 1 y 3, y dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, a nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Pablo y Silas envían a Timoteo. Me imagino ese tiempo de angustia, ese tiempo de preocupación, porque ahí no había teléfono, ahí no había mail, ahí no había videollamadas, sino que tenía que esperar que él fuera y llegara hasta el pueblo nuevamente, hasta Tesalónica, y se devolviera para saber qué era lo que estaba ocurriendo. Para sorpresa de Pablo, que se encuentra, Timoteo le dice: Pablo, si supieras, ese pueblo se ha mantenido en la fe. Ese pueblo cada día está más fortalecido. Las tribulaciones, los problemas, las persecuciones han servido para que este pueblo se mantenga más firme en la palabra del Señor. Al punto que los pueblos que están alrededor hablan del testimonio de esta iglesia. Al punto de que los pueblos que están cercanos están diciendo que ellos se están manteniendo fieles. Eso lo vemos en el capítulo 1 del 8 al 10. Dice: porque partiendo de vosotros, cuando el equipo misionero sale de Tesalónica, ha sido divulgada la palabra del Señor. Es decir, ellos al salir el equipo misionero comenzaron a hacer trabajo, comenzaron a hablar del Señor. Ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido.
De modo que nosotros nada tenemos necesidad de hablar, porque ellos mismos cuentan a nosotros la manera en que nos recibiste y cómo te convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar en los cielos a su Hijo, el cual resucitó entre los muertos, si tienen alguna duda del nombre, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo, al enterarse de esta situación, comienza a agradecerle a Dios, y si entendimos cuando estábamos comenzando en esta prédica, la segunda oración hecha por Pablo a Dios para agradecerle por el pueblo de Tesalónica, capítulo 2, verso 13. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, es decir, el equipo misionero, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y esto no solo se lo está diciendo Pablo a Tesalónica, se lo está diciendo a todo aquel que ha creído en el Señor. Si nosotros hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesús, si nuestra fe, nuestra esperanza está puesta en Él, su palabra es la que tiene que causar en nosotros, que es la que tiene que actuar, como Pablo le dice a los tesalonicenses. No podemos actuar de otra manera distinta que no es el agradecimiento al Señor. El comportamiento, cómo tenemos nosotros que actuar, ya que somos ya hijos de Dios. Nuestra naturaleza ha sido cambiada. Hemos pasado de las tinieblas a la luz. Y por ende, Pablo lo que quiere decir es que ahora la palabra de Dios tiene que actuar en cada uno de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿cómo actúa la palabra si no la leemos? ¿Cómo actúa la palabra si no la conocemos? Simplemente le digo esa pregunta. Bueno, en el transcurso de este tiempo que Pablo envía a Timoteo se da cuenta de que estos hermanos estaban presentando una duda o una inquietud. Había una inquietud grande en este pueblo. ¿Cuál era la inquietud? Sencillo. Ellos estaban esperando la venida del Señor Jesús en ese momento. Y decían, ¿qué va a pasar con aquellos familiares? ¿O qué va a pasar con aquellos hermanos que ya murieron y Jesús no ha vuelto? ¿Será que ellos se perdieron? ¿Será que no hay salvación para ellos ya que están muertos? Y Pablo les aclara en capítulo 4, versos 13 al 18 acerca de qué va a suceder con estas personas que son creyentes en Jesús, pero que ya han partido, que ya han fallecido, que ya han muerto. Pablo les llama dormir, la Biblia llama dormir. Ahora vamos a ver qué es lo que dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, no estaremos primero con las personas que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, que dicen, resucitarán primero. Luego nosotros, si no hemos partido y se llega a la venida del Señor, luego nosotros estamos durmiendo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿dónde? En las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Logramos comprender en este transcurso de las prédicas que existen posiciones. Hay uno que dice,
que entendimos algunos términos, o pudimos comprender o quizás descubrir algunos términos, como es amilenialista, premilenialista, postmilenialista. Empezamos a meternos un poquito en ese estudio un poco más profundo acerca de estos términos. Nosotros, la comunidad de la gracia, a pesar de que existen varias posiciones, nosotros tenemos también una. No con estas posiciones queremos decir que los otros están pecando, que son unos herejes, no. Simplemente son posiciones. Entonces nosotros no creemos que la iglesia pase por una educación, ni mucho menos por la gran educación. Nosotros no creemos que actualmente estamos en la tribulación. Y nosotros no creemos que el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo sea el mismo año. Nosotros creemos que son actos separados. Primero el arrebatamiento de la iglesia, pasan 7 años y luego la venida de Cristo que viene a reinar. Ahora, sea el arrebatamiento antes, sea el arrebatamiento antes de los 13 años y medio, o sea el arrebatamiento después, lo importante aquí, hermanos queridos, es que va a haber un arrebatamiento. Lo importante aquí es que la iglesia, y la iglesia es usted y soy yo, será arrebatada. Y estaremos con el Señor por siempre. Entonces, que esas posiciones de que si uno, que si el otro, que si el otro, simplemente son posiciones. Pero lo que sí es verdad, mi hermano, y es una verdad inminente que va a ocurrir en cualquier momento, es que la iglesia va a ser arrebatada y va a haber un juicio a aquellos que no han puesto su confianza en el Señor Jesús. Ahora, luego, en el capítulo 5, del capítulo 1 en adelante, ¿qué empezamos a hablar? Empezamos a aclarar un término que lo hemos escuchado, lo que han escuchado por hijos viejos, que cuando hablan de ladrón en la noche, que vendrá como ladrón en la noche, no se refiere al arrebatamiento. Entendimos de que eso, con el día que vendrá como ladrón en la noche, es juicio. Vamos a leer el capítulo 5, verso 1. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, es decir, ¿cuándo va a ocurrir esto? Dice Pablo: no tengo necesidad, hermanos, de que yo se los escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor, y entendimos que existen 19 veces este término, el día del Señor, y en cada uno de ellos se refiere al juicio de Dios. Entonces, si Pablo viene hablando y terminando en el capítulo 4 acerca del arrebatamiento de la iglesia, esto no se refiere o no puede referirse al arrebatamiento, sino sencillamente es al posterior luego del arrebatamiento, que es el juicio. Entonces, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tienen necesidad, hermano, que yo te escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, es decir, el día del juicio del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digas paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. No está diciendo Pablo sobre nosotros como iglesia, está diciendo sobre ellos, las personas que no han aceptado al Señor como ni han puesto su confianza en el Señor Jesús como su único suficiente Salvador. Dice: vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto, o como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Es decir, querrán resistirlo, pero serán inevitables. Las mujeres lo pueden confirmar, que cuando ellas van a parir, esos dolores que se les está abriendo la cadera pueden respirar muy profundo, pero el dolor viene. Pueden hacer lo que sea, pueden ir a terapia, pero cuando ese dolor viene, viene. Es decir, es inevitable, ¿sí? Porque viene. Así mismo va a venir el juicio de Dios para las naciones en cuanto al castigo. Entonces, y no, las mujeres pueden escapar del dolor de parto. No, no pueden dejarlo allí. Y aquí Pablo lo está diciendo, dice: y de este dolor, así mismo, ese evento repentino, no escaparán. Mas vosotros, hermanos, es decir, ustedes, iglesia, no están en tinieblas para que ese día los sorprenda.
Es decir, ustedes que tienen a Cristo en su corazón, no tienen ese día por qué sorprenderlos, porque ya no estarán ahí. Ya estaremos en las nubes, ya estaremos como en el cielo con el Señor. Ya aquí va a sorprender a aquellos que se quedaron. ¿Dónde estará la iglesia en ese momento? Pudimos comprender un poco. ¿Dónde estará la iglesia en ese momento que será arrebatada? ¿O qué estará sucediendo? Mientras aquí está sucediendo un desastre, mientras la gente está angustiada y desesperada, que esto es lo que pasó, que ya hay una paz repentina, bueno, no hay guerra, porque sucedió un acontecimiento histórico mundial que creemos que es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué estará haciendo la iglesia? 1 Corintios capítulo 3, del 11 al 17. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare en oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la hallará, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si perteneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si viene Cristo, ¿qué sucederá con él? Será salvo. Entonces, en ese momento nosotros creemos, según lo que dice la palabra, que en ese momento estaremos en la presencia del Señor Jesús y nuestras obras van a ser probadas. Si nosotros trabajamos para glorificarnos nosotros, sencillamente nuestras obras, cuando la ponen por fuego, se van a chamuscar, se van a extinguir. Ahora, si nuestras obras son hechas o fueron hechas para glorificar el nombre de Jesús, ellas se van a mantener. Entonces, le dice aquí Pablo que esa persona que edificó, sobreedificó cada una de sus obras en Jesucristo recibirá recompensa. Pero aquellos que no lo han hecho, sino que es para glorificarse ellos, no dejarán de ser salvos, no perderán la salvación. No es que el Señor le va a decir, venga, como tú lo hiciste por tu propia cuenta, tú. No, esa persona será salvo. Lo único que pasará es que dice que no recibirá recompensa, no recibirá el premio que Dios le tiene a cada uno de los que esté trabajando para la obra del Señor. Ahora bien, luego comienza Pablo en lo que es la despedida de la carta, y es para allá donde vamos nosotros. Creo que te hizo que se tenga tiempo. Luego comienza Pablo lo que llama el doctor Bernard J. Marie los otros 22 mandamientos. Son instrucciones que Pablo le deja a la iglesia. Son instrucciones que Pablo le dice a la iglesia: ustedes, como creyentes, como cristianos, como representantes de Cristo en la tierra, ustedes tienen que cumplir. ¿Cuáles son estos mandamientos? Les leo en TDA, traducción en lenguaje actual. Dice: anímense los unos a los otros. El versículo 11. Yo leyendo capítulo 5, versículo 11. Anímense los unos a los otros. Ayúdense los dos a fortalecer su vida cristiana, como ya ustedes lo están haciendo. Recordemos que en Tesalónica ese pueblo se estaba animando, aquel que era débil, ellos impulsaban, lo levantaban. Por ello es que la palabra de Dios se estaba propagando por todas las naciones. Dice Pablo, reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Es decir, aquellas personas que dentro de la iglesia tienen alguna autoridad, bueno, tienen que respetarlos. Aquellas personas que le ha sido delegado una autoridad, que Dios le ha dado autoridad, Pablo le está instando a que tenemos que respetarlos. Un ejemplo: los hermanos de protocolo dentro de la iglesia, contextualizando el texto bíblico. Nosotros hemos delegado, o el Señor ha delegado un grupo de protocolo, el cual
da unas instrucciones donde tenemos que sentarnos. Ellos que están haciendo, ellos están trabajando para el Señor, ellos están adecuando todo el salón. ¿Para qué? Para que esté más cómodo, para que esté más agradable, donde haya más espacio, donde haya mejor distribución de las personas. Ahora, si nosotros, y además de la preparación que ellos hacen, no solo los libros, porque ellos tienen que ver, ellos tienen unos talleres previos para poder saber qué van a hacer a la hora de una corredera. A la hora que se presente una corredera, ¿cuánto vamos a agarrar? Tenemos que tener la dirección de alguien. Y ese alguien, no voy a ser yo porque yo soy un espíritu. No, mentira. Tenemos dirección de quién? De protocolo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que estar suficientemente capacitados para decirnos, hermanos de este grupo allá tienen la salida de emergencia, hermanos de esta salida tienen para allá. ¿Por qué? Porque es orden, y eso es lo que pide Dios. Pero entonces si nosotros no respetamos a protocolo, si nosotros no respetamos a los profesores de escuela bíblica dominical, si nosotros sencillamente queremos hacer lo que nos place porque estamos en la iglesia y el Señor ciertamente nos ha dado libertad, pero lo queremos hacer como nosotros nos dé la gana sin recibir orden. Entonces, ¿estamos nosotros respetando, reconociendo la autoridad? Yo creo que no. Entonces, nosotros tenemos que reconocer la autoridad de las personas que nos presidieron, por lo menos en este momento. Las personas que nos presiden, que tienen autoridad en la iglesia, hay que reconocer ese trabajo que ellos están haciendo. Y las personas que tienen autoridad en la iglesia tienen que saber de que eso es un servicio. Nosotros no somos jefes. Nosotros simplemente somos servidores de Jesucristo y somos servidores de ustedes. ¿Por qué? Porque si el Rey de Reyes y el Señor de Señores dijo que no vienen a ser servidos, sino a servir, ¿quiénes somos nosotros para que nos sirvan? Nosotros también vinimos a qué? A servir, y ese es nuestro trabajo. Y tenemos que reconocer de que este trabajo es un trabajo de honor, es un trabajo de asignado y dado por Dios. Miren lo que dice. En Venezuela lo conocemos como Carlos, pero en Inglaterra lo conocen como Charles. Charles Spurgeon, el que llamaba el príncipe de los predicadores. Miren lo que decía él. Una vez, él estuvo frente a la reina de Inglaterra. Y la reina de Inglaterra le dice, dejen su pastorado y venga a ejercer un cargo como mi mano derecha de la República. Usted va a ser mi mano derecha aquí en el reinado de Inglaterra. Es lo que le dijo Spurgeon. Le agradezco la oportunidad de antemano, pero no quiero bajar de puesto. La reina le respondió, usted está loco. Va a comparar un pastorado con ser canciller de mi república. Es lo que le respondió el hermano Spurgeon. Usted tiene razón, mi reina. Estaría loco si lo comparo, porque el cargo que usted me está ofreciendo es de este mundo y tiene un fin. Pero el llamado que recibí de Dios viene del cielo y tiene galardones eternos. Mi hermanos, nosotros que hemos sido llamados por Dios, no podemos bajar de rango. Nosotros, llámese como se llame, cargo de que sea. Nosotros hemos sido llamados por Dios. Somos nación santa, somos pueblo santo, somos pueblo escogido por Dios. Nosotros no podemos bajar del rango. Al que nos diga, deja todo el evangelio o deja eso que estás haciendo para ocupar un cargo público, mis hermanos, es sencillamente, como dijo Spurgeon, bajar del rango. Bajar del rango. ¿Por qué? Porque eso va a terminar. En cambio, lo que Dios nos ha otorgado es eterno. Amén. Continúo. También Pablo insta a la iglesia tesalónica que a estos hermanos que son servidores, a estos que están en la iglesia, le dice que lo tengáis en mucha estima, amor por causa de qué? De la obra, de lo que están haciendo, poder comprender y entender que trabajar con personas es difícil.
Hay muchos problemas, pero si Dios nos ha colocado para trabajar con las personas, es porque Él nos va a capacitar para poder comprender, entender y guiarlos no por lo que nosotros queramos, sino por lo que la palabra establece y hablarle con base y fundamento de la palabra de Dios. Dice también, tener paz entre vosotros. Dice también, amonestéis a quién, a los ociosos, a esas personas. En este contexto había personas que decían, bueno, como Dios ya viene, ¿para qué yo voy a trabajar? ¿Para qué yo me voy a preparar si ya Jesús viene y viene por mí? Y Pablo le dice, esos que están ahí sin hacer nada, sino que lo que están es, como coloquialmente llamamos, chuleando al papá, chuleando a la mamá, o al vecino, o queriendo dar lástima para que la gente le dé. Pablo le dice, si no trabajan, que no roban. ¿Por qué? Porque si tienen las facultades físicas para trabajar, que vayan y salgan a trabajar y salgan a buscar trabajo. Entonces Pablo mismo le dice, no pueden, hagan los ociosos y ya amonesten, llamen la atención, salga de ahí. Dice también, alentéis a los de poco ánimo, sostengan a los débiles, sean pacientes con todos. Es difícil. Hay personas que me han dicho, oye, tú me caías pesado. Bueno, me caías todo. Pero yo entiendo, es en cuanto a carácter, o de repente como no lo conozco. Entonces, pero ¿qué dice la palabra? Que seamos pacientes con todo. Es difícil ser paciente con todo, pero si es un mandamiento que Dios nos ha dado, tenemos que obedecer. Imagínese si usted no fuera paciente y alguien le dice que tiene que esperar y estar todo apurado y salir. Imagínese que ese comportamiento fuera el de Dios. Fuera el comportamiento de Dios. ¿Ustedes creen que si yo fuera paciente, desde cuándo no existiera el mundo? ¿Desde cuándo se hubiese acabado todo? ¿Por qué? Porque Dios tiene paciencia para con todos, no queriendo que ninguno se pierda. Entonces, ¿desde cuándo hubiese acabado todo? Entonces, tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Dios en cuanto a la paciencia. ¿Por qué voy? Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, mal por mal, mal. Seguid siempre lo bueno. Uno para con otros y para con todos. Dice además, estad siempre gozosos. Si sabemos que somos salvos, si sabemos que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, si sabemos que Él nos ha escogido, que estamos en la palma de su mano, que somos la niña de sus ojos, pero eso como Israel. Si somos el pueblo escogido, si usted es entre 30.000 millones de personas, usted ha sido agarrado y escogido por el Señor para servirlo. ¿Por qué tenemos que vivir amargados? ¿Por qué tenemos nosotros que vivir amargados en esta vida si sabemos que esto va a ser pasajero? Si tenemos y vamos a vivir una eternidad con el Señor, regocijado, Pablo le dice a Filipenses, regocijado, y que Pablo estaba preso. Y nuevamente le digo, regocijados en el Señor. Y pensamos cuando escuchamos esa frase, bueno, Pablo estaba en la playa. No, Pablo estaba preso cuando dijo esa palabra. Y él nos insta a que nosotros también nos regocijemos. Y aquí le está diciendo a la iglesia en Tesalónica, gócense, estad siempre gozosos, entendiendo que gozoso es muy distinto a feliz. La felicidad es pasajera. El gozo del Señor es real. El gozo del Señor me fortaleza. Orar sin cesar, todo el tiempo, mantener una oración, estar en comunión con el Señor, pegado con el Señor. No necesariamente es decirle, aunque se tiene la invitación, los lunes temprano, para siempre estar en la oración, pero no solo un día. Tenemos toda la vida que Dios nos ha dado para estar en conexión con Él, estar orando constantemente al Señor.
Dar gracias por todo. Dice la palabra que para los que aman al Señor, todas. No habla de las cosas buenas, habla de las cosas malas también, porque las cosas malas, cuando estamos en el Señor y cuando sabemos que nuestra confianza está en el Señor, las cosas que nosotros creemos que son malas nos ayudan también. ¿Por qué? Porque nos ayudan a crecer en cuanto a la confianza en el Señor. Ahora sí, empieza la predica. Dice: no apaguéis al Espíritu. ¿Podemos nosotros apagar el Espíritu? ¿Somos lo suficientemente poderosos para apagar el Espíritu Santo? Pablo dijo que se está refiriendo es: no alejes al Espíritu Santo de ti. ¿Por qué? Porque hay un pasaje en la Escritura que habla de que una lámpara no la metes debajo de la mesa y la dejas allí, o agarras y pones algo, un paño por encima para ocultar su luz. ¿Lo podemos hacer? Sí, pero no podemos apagar la luz, sencillamente la ocultamos. Pero Pablo aquí se está refiriendo es a que no nos alejemos del Espíritu Santo. Pablo viene hablando de que estemos siempre gozosos por la noticia de que somos salvos y pasaremos la eternidad. Y hablando en el contexto, él está hablando de que la iglesia será arrebatada. Entonces tenemos que estar gozosos. Además dice que tenemos que estar orando sin cesar, que tenemos que estar conectados siempre con el Señor y que tenemos que darle gracias a Dios por todo. Entonces, si no estamos cumpliendo por lo mínimo con estos tres anteriores, que estar gozosos, estar orando y dar gracias por todo, ¿qué va a suceder? Nosotros nos vamos a ir sencillamente apartando del Señor. Si no tenemos una comunión constante con el Señor, va a llegar un momento en que, y hablo de comunión en cuanto a la oración, pero también en la lectura de la palabra. Si nosotros vamos alejándonos del Señor, va a llegar un momento en que Él va a estar tan lejos que sencillamente no lo vamos a poder escuchar. Y al no poderlo escuchar, ya Él no va a ser quien domine nuestras vidas, sino que nosotros vamos a comenzar a tomar las decisiones erradas que tomamos anteriormente. Vamos a empezar a hacer las cosas no a la manera de Dios, sino a nuestra manera. Y como lo conocemos en Génesis, por ellos, Adán y Eva, hacer las cosas a su manera, ellos sencillamente arrastró a todo el mundo al pecado. Y nosotros, cuando estábamos separados de Dios por nuestros delitos y pecados, era porque, parte de lo que veníamos heredados por el pecado, nosotros hacíamos las cosas como mejor nos parecía. Y nosotros hacíamos las cosas porque queríamos tener el control. Pero desde el momento que nosotros hemos decidido seguir a nuestro Señor Jesucristo, abandonar esa vida pasada y comenzar a caminar al Señor, hemos cedido la batuta al Señor y le hemos dicho: queremos que tú seas el guía de nuestra vida. Pero si nos alejamos del Señor, va a llegar un momento en que le estamos diciendo: ya no quiero que tú la guíes, yo quiero comenzar a guiar nuevamente el día. Entonces Pablo le está diciendo aquí: no apagues al Espíritu Santo, mantente siempre ahí conectado. Seguimos. Versículo 20, para ya ir terminando. Dice: y les hicieron, ¿sí? 20, versículo 20. No menosprecéis las profecías. Traducción del lenguaje actual dice: y si Él les da la capacidad de profetizar, no la desprecien. Aquí me está hablando acerca de cuando habla de profetizar. No estamos hablando en griego, estamos hablando acerca de hablar la palabra de Dios. Si nos vamos al hebreo, que es en el Antiguo Testamento, cuando habla de profetizar, es cuando el Señor les da la palabra a los profetas para que hablaran cosas futuras. Aquí cuando Él está hablando de profetizar, está hablando acerca de hablar la palabra de Dios, es decir, profesar la palabra de Dios. Entonces,
Dice, y si él tenga la capacidad de profetizar, no lo desperdicie. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Que así sea una persona nueva que está hablando acerca de la palabra de Dios, no somos quien para despreciarlo. No somos quien para decirle, yo soy magíster o laude o doctorísimo honor causa en teología, y me está hablando un muchacho que viene comenzando nuevo en el Evangelio y que es su segundo culto atiende los grandes días. No puedo decir, yo no lo quiero escuchar. ¿Por qué? No está hablando de él, está hablando de la palabra de Dios. Y nosotros siempre, como dijimos en la semana pasada, siempre estamos aprendiendo de todo el mundo. Y mucho más cuando se está hablando acerca de la palabra de Dios. Sea un niño, sea una dama, sea una niña, sea un nuevo en la fe, que está hablando acerca de la palabra de Dios, no somos quien para despreciar. Porque aquí estamos despreciando a la persona, no estamos despreciando la palabra de Dios. Entonces tenemos, Pablo lo dice, y no desprecie a aquello que te ha dado capacidad de hablar. No lo desprecie, déjalo que hable. Versículo 21. Examinarlo todo. Aquí en el Real dice examinarlo todo, retener lo bueno. Versículo 22, abstenerse de toda especie de mal. Pablo está diciendo de Salónica y está diciendo a la iglesia, seamos inteligentes, seamos astutos. No porque una persona, usted la conoce, siempre mi esposo me lo dice, no porque una persona diga yo soy cristiano, hay que creer en todo. Porque usted sale a la calle, o usted se va a un penal, usted va, es más, se va a la cota y va a hablar con los padres de arriba. Y usted le dice, ¿tú eres cristiano? Y usted dice que sí. ¿Por qué? Bueno, yo creo que sí. Pero lo que nosotros entendemos por cristiano, no solo es que crea en Cristo, sino que sea seguidor de Cristo. Entonces, nosotros, Pablo está diciendo, pretender lo bueno. Es decir, si hay razón, está hablando lo bueno, ok, pretende. Pero no estés confiado. Analízalo todo. Revísalo todo. ¿Lo dice mi hermano? Ahora sí puedo seguir hablando, pero no. Entonces, tenemos nosotros que ser inteligentes. Tenemos nosotros que ser astutos. Todo cuanto se nos hable, tenemos nosotros que examinarlo. ¿Qué hizo el pueblo de Berea cuando llegó Pablo? Pablo le hablaba y le decía, y ellos después que estaban reunidos con Pablo, le decían, amén Pablo. Se volteaban a revisar, vamos a ver si es verdad lo que Pablo nos está diciendo. Así tenemos que ser nosotros. Usted no se puede quedar con lo que el pastor le dice. Usted tiene que ir a su casa y examinar lo que se le dice. Revisar lo que nosotros hablamos. ¿Por qué? Porque nosotros somos familia. El único que no se equivoca es el Señor Jesús. Nosotros nos podemos equivocar. Somos humanos, porque no podemos equivocar. Pero el que no se equivoca, nunca se equivocará, es nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Sigo. El 22 dice, abstenerse de toda especie de mal. Ahí estamos claros. Pero si en su corazón, ya no se puede, matar es malo, robar es malo, hacer esto es malo, chismear es malo, criticar es malo, ya todo eso lo sabe. Pero si hay algo, mi hermano, en su corazón, que usted va a hacer o no va a hacer, usted piensa que está mal, no lo haga, es pecado. Hay dudas, si hay duda en su corazón para usted hacer algo, decir, ¿será que esto es pecado delante de Dios? ¿Será que si lo hago o no lo hago, estoy pecando a Dios? De manera preferible que se haga. No lo hago. Averigüe, indague, busque, pregunte antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque en usted mora el Espíritu Santo. Y Él seguramente le está diciendo, eso no. De esa manera no. Y nosotros tenemos que escuchar atentamente al Espíritu Santo, porque este parte dice, no lo apartes de ti, no lo alejes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a todos y cada uno de nosotros a conocer la verdad.
Versículos 23 y 24 lo leo de TDA para entender lo que yo quiero explicar mucho. Dice que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserve, y es lo que Pablo está queriendo decir aquí, que los conserve sin pecado hasta la vuelta o la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu de aquí, cuando se comprueba que el cuerpo humano, el ser del cuerpo humano es cuerpo, alma y espíritu. Dice, porque ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Él los eligió para ser parte de su pueblo. Él nos escogió a cada uno de nosotros. Y hará todo esto, mis hermanos, porque Él cumple lo que promete. Si Él dijo, mis hermanos, que Él vendría por su iglesia, hermano, vendrá. Y eso lo creo. Yo sé que ustedes también lo creen. Él va a venir por su iglesia, por una iglesia santa, por una iglesia sin arrugas, sin ayudadura, una iglesia perfecta, porque no es que nosotros seamos perfectos, es que Cristo nos perfecciona, es que Cristo es que nos hace santos. Amén. Dice además, para terminar las salutaciones finales, orar por nosotros. Evidentemente, como Pablo, en este tiempo no oramos por estos grupos misioneros, pero sí es nuestra tarea de orar por las personas que están en los campos misioneros. Por estas personas como Joca y la mamá de él, que están pendientes de salir, que están queriendo salir, que están entendiendo el llamado del Señor para salir. De orar por aquellas personas que tienen en su corazón el deseo de salir, pero todavía no dan el paso, todavía sienten quizás esa duda o ese temor. Tenemos nosotros que orar para poder nosotros apoyar a esos grupos misioneros. Y no solo hablando de misiones, sino tenemos que orar cada uno por nosotros, porque cada uno de nosotros tiene necesidades, tiene problemas, tiene necesidades de salud, necesidades financieras, necesidades laborales. Nosotros, como familia e hijos del Señor en cuanto a lo espiritual, tenemos que orar todos los días los unos por nosotros. Saluda a todos los hermanos con ósculo santo, es decir, con un beso santo. Os conjuro por el Señor que esta carta, o les pido por el Señor que esta carta sea leída, o sea leída, o se lea a todos los santos hermanos. Y eso es lo que hoy estamos haciendo, concluyendo primera de Tesalonicenses. Se leyó la carta por completo. ¿Por qué nosotros estamos leyendo las cartas y explicándolas de manera expositiva o de esta manera? Precisamente porque es la palabra de Dios. Y para poder entender el contexto de por qué fue escrita una carta, tenemos que leerla completa. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que cuando nos habla de que tenemos que analizarlo todo, es porque se van a levantar, según lo dice la Escritura, se van a levantar lobos dentro de la congregación que van a querer hacer qué? Sencillamente destrozar a la congregación. No lo digo yo, pero eso es la Escritura. Entonces, si nosotros no conocemos la palabra, si nosotros no conocemos que nos paramos aquí, tenemos la responsabilidad de hablar toda la Escritura. Cualquier persona en la calle a usted le puede decir una mentira, y por su elocuencia o su buena manera de hablar, sencillamente, y por su desconocimiento de la palabra, ¿qué va a suceder? Sencillamente usted se va a vivir alejando del Espíritu Santo y de su palabra. Amén. Oramos. Cerramos primera carta de Tesalonicenses. Ya nos faltan ¿cuántos libros? 61. Esperemos que Dios nos dé la fortaleza de poder leer toda su palabra completa. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por este maravilloso día. Gracias por la bendición, Señor, de poder hoy concluir esta carta, Señor. Gracias, Señor, por darnos la explicación. Gracias por alentarnos, gracias por animarnos, gracias por darnos esa seguridad eterna.
Gracias, Señor, porque tú pagaste el precio, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por esta salvación que no la merecimos, Señor, pero la purificación de las gracias, Señor. Cuando, Señor, no lo merecíamos, Señor, sino que merecíamos era castigo y juicio. Sin embargo, tú te vas a entregar a tu único Hijo, Dios, para que muriera en esa cruz del Calvario, en el Señor Jesús, para que todo aquel que cree en Él y ponga su fe y su mirada en Él sea salvo y no se pierda, mas tenga vida eterna. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú nos convenciste de que necesitábamos un Salvador, de que necesitábamos a Jesús en nuestra vida, que fue la justificación que envió el Padre para el mundo entero, para que quien lo recibiera para salvo. Gracias, Espíritu Santo, por convencernos de justicia, de juicio y de pecado que venía y que oraba en nosotros. Gracias porque tú comenzaste la buena obra en nosotros. Y sabemos que la perfeccionarás y la irás perfeccionando, Señor, hasta el fin. Gracias, Señor, porque creemos tu promesa, porque tú eres fiel. Y sabemos, Dios, que tú cumples lo que prometes. Y en este momento, mis hermanos, orando los unos por los otros. Si alguien no conoce al Señor Jesús, si alguien quiere conocer al Señor Jesús, si alguien quiere arrepentirse de sus pecados y comenzar a caminar buscando el rostro del Señor Jesús, buscando esa salvación que es instantánea. Hoy es el día, como dice Corintios, hoy es el día de salvación. Solo tienes que arrepentirte de tus pecados, confesar que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Y comienza por ahí tu vida. Si no sabes cómo hacerlo de tu vida, es una razón, pero tienes que hacerla de corazón. Puedes decirle, Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Te confieso como mi único y suficiente Salvador. Confieso que creo que tú resucitaste de los muertos y que hoy día estás morando a la diestra de tu Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Te pido, Espíritu Santo, que mores en mí, que entres en mi vida y en mi corazón y me selles con esas arras de tu pertenencia, que es la garantía de que viviré eternamente contigo. Que si parto hoy, puede decir que eternamente, como la preocupación que tenemos, vamos a empezar a callar, no estaremos preocupados, no estaremos angustiados por el ser y vivir eternamente contigo. Y que escriba mi nombre en el libro de la vida, para que sea hoy, sea mañana, o sea cuando tú eres vida. Señor, vivo contigo en la eternidad. Hoy mi Señor te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre. Y es el único nombre que se le ha dado a los hombres por el cual hemos de ser salvos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, mis hermanos.